Saludos cordiales, estimada audiencia. En la presente oportunidad se le hablará sobre el impactante análisis recogido en una muestra de 45 personas a nivel de Piura, por la que hablaremos principalmente de la corrupción en la que tras esta se ven vulnerados el derecho a la educación y la discriminación racial y estética. Primero contestemos a la pregunta, ¿por qué son importantes los derechos humanos? Los derechos humanos son como una armadura, te protegen, son como las normas, porque en ella explica cómo puedes comportarte. Y son igual que los jueces, porque puedes recurrir a ellos. Son abstractos como las emociones, y como ellas pertenecen a todos independientemente de lo que pase. Ahora bien, con respecto a las preguntas aplicadas, recibimos las siguientes respuestas. En la primera pregunta se planteó qué entienden por derechos humanos. En la interrogante los participantes dieron a conocer sus definiciones de derechos humanos. Después, se les pidió a cada uno que marcara los derechos humanos que ellos conocen. Se muestra a continuación un gráfico con las respuestas correspondientes. En la tercera pregunta, se les preguntaba según su experiencia si es que en su localidad se respetaban los derechos humanos. Un 40% de la población votó que en su localidad no respetan el derecho humano como se muestra a continuación. Y bueno, si es que su respuesta en la anterior interrogante fue negativa, tenían que responder qué derechos humanos se vulneran en la localidad. Dentro de los derechos que no se respetan están el derecho a la salud, a la justicia y seguridad social, derecho a expresarse libremente, derecho a la educación y el derecho a un trato digno y a un salario justo. Este mismo la mayoría ha coincidido en que se vulnera el derecho a la salud. Ahora comparando los porcentajes de la población, un 38% de ellos considera que sus derechos han sido vulnerados más de una vez. El 33% de la población solo considera que ha sido una vez. El 29% considera que nunca se han vulnerado sus derechos. Teniendo estos datos, podemos observar que un 49% de la población considera que han sufrido discriminación. Dentro de los motivos son el color de piel, tamaño y economía. El problema. En Latinoamérica, la fiscalización y sanción en materia de salud es responsabilidad de las supertendencias nacionales. Por ello, sus sistemas normativos tienen la finalidad de proteger los derechos en salud, detectar sus vulneraciones y resolverlas. Sin embargo, no es así. En el Perú, las malas prácticas en gestión pública son acciones que incluyen de derechos a la salud, tales como de prevención y curación de enfermedades, afirmó Secretaría General de MINSA en 2015. La corrupción evita que las personas de escasos recursos puedan prevenir enfermedades, curarse cuando se enferman. Esto es aceptable en un país donde la salud es un derecho de los ciudadanos, tal y como lo hemos presenciado en estos tiempos de pandemia, donde el oxígeno era restringido en algunos casos, o personas de bajos recursos no podían acceder, lo que terminó por acabar con sus vidas. En cuanto a la educación a nivel del Perú, ocupa el puesto 80 entre 144 países según el ranking mundial en educación. Pero hay un 9.9% que no estudia no trabaja, lo que significó un descenso de 2,6% respecto al mismo trimestre del año pasado. Y el 7.9% solo trabaja, lo que representó un incremento en 1,4%. Una de las causas en el ingreso bajo las familias, a pesar del estudio gratuito. Los padres obligan a los hijos a trabajar para tener un ingreso. El derecho a la educación se ve afectado por los hechos de corrupción, debido a que restringe el acceso de los estudiantes a la escuela pública. Cuando, por ejemplo, se solicita a sus padres algún cobro indebido para matricularlos, o cuando los funcionarios desvían fondos destinados a la construcción o implementación de escuelas públicas para su bienestar, dejando de lado la atención primordial de los estudiantes peruanos. Por ello, se le
Se le ve el bajo nivel educativo en los estudiantes de educación básica al momento de postular a una universidad, o también estudiantes que reciben sus clases en lugares inapropiados para recibir clases de primera. Aún más, esto se ve en zonas alejadas de nuestro país, en donde la fiscalización no está muy atenta a estos casos. Una solución podría ser que las autoridades se involucren con el cumplimiento de los derechos, tomando más participación y agilización en los casos de denuncias o acusaciones que atenten contra el derecho humano, no minimizando la acción o archivando el caso sin antes velar por la integridad y seguridad del afectado. Como hemos podido analizar, en nuestra comunidad la mayoría de personas indica que la corrupción es la amenaza más grande que atenta con dos derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ello, es importante que como ciudadanos exijamos a nuestros derechos frente a toda costa. Nadie puede amenazarnos, ni mucho menos vulnerarnos. Somos libres de opinar y exigir nuestros derechos por cada uno de nosotros. Está claro que la corrupción viene desde lo político. En la mayoría de los casos de nuestro país, por eso debemos aprender a decir basta cuando estos actos se den, porque de ser así es la única forma de no ser partícipes del problema. Si nuestros derechos son vulnerados, debemos denunciar quitándonos el miedo, debemos tener el valor cívico de denunciar aquellos actos de función pública que pretenden hacer que la labor de la corrupción no sea nada más que un proyecto a gran escala frente a nuestros derechos. En lo que son las autoridades, siempre dirían, ¿no? Aquí no pasó nada. Y está bien, es difícil ser el único que dice que no a los casos de corrupción. Por ello, como ciudadanos debemos organizarnos para multiplicar las fuerzas y desaparecer poco a poco este mal. Debemos formar parte de las discusiones políticas en eventos electorales, para atacar la corrupción con nuestras propias opiniones. Investiguemos juntos, así podríamos escoger buenos representantes que defiendan nuestros derechos y tratar de mejorar cada día toda la población, para un mejor país, para un mejor Perú.